Hola, ¿qué tal, Don Jacobs? Bienvenido a una edición más del Jacob, donde aparece Jesús Zambrano, ex dirigente nacional del PRD, uno de los pilares promotores principales sobre el Pacto de México, sobre aquellas reformas que nos vinieron a dar en la mera torre a nosotros los mexicanos, que ahora estamos pagando las consecuencias con Pemex y con varias cosas más. Pero sale aquí otra vez Loretito en una interesante entrevista que le hace a Jesús Zambrano. Veamos lo que dice y ahorita comentamos. Por el caso Lozoya, Pacto por México ha estado en la mira del presidente López Obrador. Ese pacto que fue la unión de varios partidos políticos para aprobar reformas en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto y que el presidente dice está manchado por la corrupción. Uno de los pilares de ese Pacto por México fue el entonces dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Hoy en el estudio de Latinos, muchísimas gracias por venir y muy Al contrario, encantado de Carlos, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Está manchado de corrupción el Pacto por México? No, el presidente López Obrador, a falta de pan, circo, y todo lo quiere etiquetar y descalificar con el nombre de corrupción, con el precepto de corrupción. El PRD no vino de Peña Nieto. Cuando empezamos las pláticas para eso, después desde luego que ya se había calificado la elección presidencial del 2012, nosotros fuimos los que, sobre la base de propuestas que ya teníamos, hicimos esto de decirle a Peña Nieto, a su gente, al equipo de él, entonces todavía presidente electo, que México requería de un gran acuerdo nacional porque si no se iba a estancar todo. A la luz del tiempo, ¿no ha desmantelado López Obrador buena parte de esto? ¿No está desmantelando la energética, no desmanteló la educativa? Es decir, a la luz del tiempo, ese modelo de país en el que ustedes basaron el Pacto por México, ¿funcionó? Yo digo que, ¿o fracasó y por eso López Obrador está en el poder? No, sí, a ver, esencialmente, todo lo que está planteado en el pacto, las 95 reformas iniciales, firmadas el 2 de diciembre del 2012 y luego 11 más que se metieron, que metimos nosotros, el PAN y el PRD juntos, sobre cuestiones de carácter electoral, en lo esencial te diría yo que son correctas, que eran necesarias. ¿Beneficiario del Pacto por México fue López Obrador? Yo digo que al final de cuentas, Carlos, el gran beneficiario de eso está siendo López Obrador, en donde nosotros no estuvimos de acuerdo en el Pacto por México y por eso fue que terminamos rompiendo el pacto. En todo este camino, ¿nunca hubo corrupción? A ver, yo voy a hablar por el PRD, no voy a hablar por los otros, que los otros hablen por sí mismos. Okay. Pero yo no me enteré que lo hubiera habido por aquellos. En lo que a nosotros respecta, absolutamente ni un solo 5 estuvo puesto sobre la mesa para votar en contra de la reforma energética. Nos iban a sobornar, nos iban a dar dinero. ¿Moches? Ni moches. Esto se hizo luego muy famoso de que por obras que se etiquetaban. No le llamemos moches, entonces. Llamémosle etiquetación de recursos del presupuesto federal a obras que legisladores querían. Para beneficio de la gente, de los representados en distritos o en estados. Eso no tiene nada de malo, pero no a cambio de voto de nada, Carlos, absolutamente. Y no sudaba ese dinero, esos recursos que aquí te van 800 para el puente, pero pues yo me quedo con 80 o con 150. Empiezo por mí como dirigente nacional y luego sigo con, yo te diría, la gran mayoría, si no es que todos, en ese momento todos los legisladores no votaron absolutamente nada a cambio de algún tipo de dinero, de alguna prebenda, ni nada que se le parezca. Lo hicimos absolutamente por convicción. Ahora, sean el hoy gobernador de Puebla y entonces coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa. Hoy de Morena. Hoy de Morena. Llegó a ofrecer la posibilidad de que hubiera un voto de abstención del PRD en la reforma energética, que fue además la última de las que se votaron hasta que existió el pacto, ahí se rompió, ahí fue su muerte, y que dicen que a cambio de eso pudo haber recibido algo. En todo caso, yo diría, hay cosas que particularmente Barbosa no ha podido demostrar. ¿De dónde sacó, por ejemplo, dinero para comprarle la casa a Miguel de la Madrid, el expresidente aquí en Coyoacán, en Francisco Sosa?
que está evaluada algunos hablan de 60, 80 millones de pesos, él dice que la compró como en 6 o 7 millones, pues podemos hacer una vaquita y se la compramos en el doble, ¿no? Y hacemos un buen negocio inmobiliario sobre La corrupción del Pacto por México habría salpicado a lo que hoy es Morena. Habría salpicado en todo caso lo que hoy es Morena o una parte de Morena, porque el otro coordinador en la Cámara de Diputados era Silvano Aureoles. ¿Y no le tocó? Absolutamente, pues votó. ¿Mete las manos al fuego por Silvano Aureoles? Él votó absolutamente todas estas reformas energéticas en contra. ¿Pero otras? No, pero en otras teníamos acuerdo, Carlos, si lo que queríamos... ¿No va a salir un video de nadie del PRD recibiendo lana? De quienes hoy, insisto, se mantienen en el PRD, a lo mejor alguno de Morena sí, pero de los que hoy se mantienen en el PRD, incluido el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no va a salir ningún video en donde estén vendiendo su voto por algún recurso. O recibiendo fajos de lana, ¿no? O recibiendo... ¿Cházaro tampoco? No, tampoco. Y él es más, él como secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, fue el que coordinó toda la defensa, todo el debate, 12, 14 horas en la Cámara de Diputados, que fuimos los únicos legisladores los que dimos el debate en contra de esa reforma. Y por lo que usted sabe, aparte de Barbosa, ¿hay otro que sospecha que se haya recibido dinero? No, de él es de quien más se ha corrido el rumor, vamos a decirlo así. Tampoco lo estoy afirmando. Yo digo, ahí hay una veta, en todo caso, sobre esos recursos para hacerse... ¿No tienen miedo de lo que diga Lozoya o de los videos que pueda mostrar? Ni me quita el sueño, ni me tiemblan las corvas por lo que pueda mostrar, decir Emilio Lozoya. Lo están más bien usando a él como un show mediático, como el actor central de un circo. Si salen videos de legisladores recibiendo sobornos... Pues de otros partidos, yo no metería las manos al fuego por ningún otro partido, pero tampoco estoy acusando a nadie. ¿Cómo ganarle la elección del 2021 a López Obrador cuando tiene esta narrativa de vean lo que pasó? Y poco a poco puede ir diseminando, ahí tiene a Lozoya, más los videos, semana a semana como serie de Netflix, y luego César Duarte. Es decir, cuando se trata de corrupción del pasado, tiene para hablar de aquí a que sean las elecciones del próximo año. Pues sí, no dudo que pueda tenerlo y que pueda empezar a dosificarlo como ya lo ha empezado a hacer. Ahora dicen que lo de Emilio Lozoya le dan 6 meses a la Fiscalía para que pueda probar todo lo que a su derecho convenga en la acusación contra Lozoya, es decir, se va esto hasta enero del 2021. Tenemos problemas económicos gravísimos, de seguridad gravísimos, ya tenemos 45,000 personas muertas por la pandemia cuando dijeron que iban a ser 6,000, y el presidente, hablando del pasado, ha mejorado su popularidad. ¿Quiere decir que funciona? Yo creo que le funciona en un sector de la población, porque todavía, y es entendible, la gente está esperanzada en que algo funcione, en que se resuelvan estas cosas que tanto lastimaron los de la corrupción. ¿Qué va con el PAN, no? Tenemos ya una experiencia de alianzas muy caminada con el PAN. Parecería ser mucho más el PAN que el PRI, desde el punto de vista del gobierno, pues, y no están dudando en aliarse con el PAN. Sí, a lo mejor al PRI le pueden estar vendiendo. Pues si al PRI le dicen corrupto, cuéntame algo nuevo, ¿no? Pues sí, el PAN ese sería, en todo caso, quien sería el objetivo a vencer. Zambrano, cuando ve el tamaño del PRD, ¿no le da pena? No me da pena. ¿Qué? ¿El tamaño del PRD? No, yo me siento orgulloso de seguir en el PRD. Otros huyeron del PRD, nos dieron la espalda. Las victorias no son eternas ni las derrotas son para siempre, Carlos. Nosotros venimos desde allá, desde abajo. Hoy estamos con la frente en alto frente a todo esto, lo que está pasando. Pareciera que está el PRD y vamos a ir al encuentro de la sociedad para construir ese bloque amplio alternativo que la mayoría de la gente, o un sector muy amplio de la gente, cada vez, en todo caso igual o similar al que está apoyando a López Obrador, porque hay que ver las distintas encuestas, y ahí andan al mitad y mitad, unos que sí lo apoyan, otros que no,
Y a ese sector que quiere que haya cambios y que ya veremos cómo se comportan en las elecciones del próximo año, hay que darles